Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. ¿Sabías que durante siglos Jerusalén fue una ciudad pagana? Que había muchas estatuas de adoración por la ciudad, templos paganos, que la adoración a Dios estaba prohibida, los judíos y cristianos no podían ni entrar en la ciudad. Hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más terribles y olvidados de la historia de Jerusalén y todo Israel. Y los invito a ustedes también a ver el video hasta el final, porque hoy vamos a anunciar el sorteo de los 2,5 millones de suscriptores aquí en el canal. Entonces, buena suerte a todos y ahora sí, si están preparados, vamos a empezar. Nuestra historia comienza en el año 130 después de Cristo, cuando el emperador romano Adriano visita Jerusalén. Y la población local está muy contenta porque creen que él vino para reconstruir Jerusalén, porque la ciudad había estado en ruinas durante décadas. En el año 66 después de Cristo comenzó la gran rebelión judía contra los romanos, que termina con la derrota del pueblo de Israel. Gran parte de las ciudades de la región son destruidas, pero principalmente Jerusalén es arrasada hasta casi la última piedra. Y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando Adriano llega, la región era una provincia romana llamada la provincia Judea. Y por eso solo los romanos tenían la autoridad y también los medios financieros para reconstruir Jerusalén. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la población local se diera cuenta de que Adriano no vino a reconstruir Jerusalén, sino que vino para enterrar la ciudad y construir en su lugar una gran ciudad romana pagana. Y justo en esta ciudad pagana estamos caminando ahora. Adriano quería que la ciudad fuera irreconocible y por eso decide cambiarla desde los cimientos. Comenzando por la planificación urbana, construye aquí un gran cardo, una avenida que cruzaba la ciudad de extremo a extremo con columnas a ambos lados. Este tipo de avenida era muy común en las grandes ciudades romanas. Había avenidas iguales a estas en Roma, Pompeya, Éfeso, Baalbeke y tantas otras. En esta gran pintura podemos ver cómo se veía el cardo, cómo se veía esta gran avenida después de la construcción por Adriano. Vemos que en los lados había mucho comercio y también pueden ver en la pintura las columnas de los dos lados, como podemos ver las originales también aquí a nuestro lado. Las columnas llegaban hasta esta pared. Había aquí una infraestructura de madera y sobre ellas tejas. Es decir, esta área era un gran paseo cubierto donde las personas estarían protegidas del sol del verano y también de la lluvia en invierno. Y aquí, el área central era por donde pasaban los animales y las carretas. Ahora la pregunta es, ¿aquí se podían comprar animales vivos? Se podían comprar joyas, telas, especias, comidas, cerámicas, vidrios. Los escribas trabajaban aquí, también se encontraron pruebas de casas de cambio. Entonces, todo lo que una persona en la época romana pudiera imaginar para comprar estaba aquí en esta avenida. Y la idea precisamente es que la persona caminara por aquí y se sintiera simplemente en otra ciudad romana, que no tuviera más la sensación de estar caminando en Jerusalén. Pero si eso fuera lo único que Adriano hizo, quizás no hubiera sido tan terrible.
si su idea era simplemente modificar físicamente Jerusalén. Pero eso fue solo el comienzo, porque el objetivo de Adriano no es transformar Jerusalén en una ciudad romana, sino transformar Jerusalén en una ciudad romana pagana. Introduce el paganismo en la ciudad y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Adriano construye dos grandes templos paganos en la ciudad y la llena de imágenes de adoración. Uno de estos templos era en honor a la diosa Afrodita, la diosa del amor y la sexualidad. Y de todos los lugares de la ciudad donde podría poner este templo, ¿dónde lo coloca? Lo coloca en uno de los principales lugares de adoración cristiana de la ciudad. Miren esto. Esto se repite a lo largo de la historia. A menudo las mismas personas que persiguen al pueblo de Israel y a los judíos, también a menudo van a perseguir a los cristianos y eso es exactamente lo que sucede aquí en la ciudad. Adriano va a castigar, va a perseguir no solo a los judíos, no solo al pueblo de Israel, sino también a los cristianos. Recordando que en esta época, en el año 130, gran parte de los primeros cristianos son lo que llamamos judíos cristianos. Y ahora, ¿cuál es el segundo templo que construye en la ciudad? Construye un templo en honor a Júpiter, el padre de los dioses, según la mitología grecorromana. ¿Y dónde coloca el templo de Júpiter? ¿Cuál es el peor lugar que pueden imaginar en la ciudad? Sí, precisamente el templo de Júpiter se colocará sobre el monte del templo que está justo aquí detrás de nosotros. El lugar donde estaba el templo de Jerusalén, que los propios romanos destruyeron, es donde colocan un templo pagano. Imaginen qué afrenta era esa, un monte Moriah, donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado. Uno de los lugares más importantes del mundo según la Biblia. Entonces sobre él había un templo pagano. Y ahora quiero llevarlos para mostrar pruebas arqueológicas de este templo. ¡Vengan conmigo! Aquí a nuestro lado vemos las escaleras originales que daban acceso al templo de Jerusalén. Pero en el año 130 ya no llevaban al templo de Dios. En cambio, quien subía estas escaleras y entraba por esa puerta veía el templo de Júpiter. Y al lado del templo de Júpiter había una gran estatua de Adriano montado sobre un caballo. Tenemos que recordar que en esta época los emperadores romanos se consideraban como una encarnación divina. Realmente se creían dioses y por eso incluso exigían sacrificios a ellos como si fueran dioses. Entonces la persona que subía veía a Adriano, una estatua gigantesca e imponente. En el año 333, un peregrino viene a la Tierra Santa. Se llama el peregrino de Burdeos y él relata en los mínimos detalles lo que ve. Y él cuenta que ve dos grandes estatuas. Una es de Adriano y la segunda estatua era de Antonino Pío, que es el sucesor de Adriano. Y debajo de estas estatuas había inscripciones. Y miren qué impresionante, cuando llegamos aquí en la puerta de Hulda, allí arriba vemos una inscripción en latín. Esta inscripción era parte de esas inscripciones que estaban al pie de las estatuas. Y en esta inscripción está escrito lo siguiente: a Tito Aelio, Adriano, Antonino, Augusto Pío, Pontífice augur decreto por los decuriones. ¿Vieron que la inscripción aquí está al revés? Es un poco extraño.
Pero lo que sucede es que esta inscripción, su lugar original no era aquí, estaba al pie de esta gran estatua ecuestre sobre el monte del templo. Pero con el paso del tiempo, la estatua y también el templo de Júpiter fueron destruidos y los pueblos siguientes que pasaron por aquí reconstruyeron este lugar. No van a tomar piedras de la nada y cortarlas desde cero, sino que van a hacer una especie de reciclaje. A esto en arqueología lo llamamos expolia. Toman piedras que ya existían, ya estaban cortadas, caídas de otro edificio y las colocaron aquí. Entonces este es un uso secundario de esta inscripción, pero esta es una prueba arqueológica de las estatuas y del templo que estaba aquí. Y además de eso también en las pocas excavaciones que se pudieron hacer sobre el monte del templo, se encontró un centauro. Y este centauro también está probablemente relacionado con este templo pagano construido por Adriano. ¿Y qué tipos de sacrificios se hacían en el templo de Júpiter? Se realizaban sacrificios de animales, entre ellos sacrificios de cerdos. Y no termina ahí, gente. Adriano prohíbe la entrada de judíos y judíos cristianos a Jerusalén. No podían vivir ni entrar en la ciudad, excepto un día al año. El día 9 del mes de Ab, el día de la destrucción del templo. Y en este día se permitía a los judíos entrar para quedarse entre las ruinas del templo y llorar y lamentar. Es un día de luto para el pueblo de Israel y para todo Israel hasta el día de hoy. Pero ¿qué le sucedía a alguien que decidía entrar en Jerusalén en otra fecha? La pena era la pena de muerte. Tan serio era Adriano en eliminar cualquier rastro del pueblo de Israel de la ciudad y construye campamentos romanos aquí en la ciudad, sobre la colina principal, para que los romanos, para que los soldados realmente hicieran cumplir estas reglas y que ningún judío entrara aquí. Pero Adriano expulsa a la población de la ciudad y queda prácticamente vacía. Por eso importa extranjeros a Jerusalén, trae paganos a la ciudad para que puedan venir aquí a adorar en toda esta infraestructura pagana que él construye. Pero la pregunta que no deja de resonar es, ¿por qué Adriano hace todo esto? Es un gran esfuerzo reconstruir una ciudad entera, templos paganos, expulsar a la población, traer a otra. Es realmente un trabajo muy grande, pero el objetivo final de Adriano era muy claro, quería borrar la historia del pueblo de Israel. Ese era el objetivo, porque creía que borrando la historia del pueblo de Israel rompería la conexión que el pueblo tenía con Dios. Y por eso también una de las primeras prohibiciones que hace, no solo para Jerusalén, sino para toda la provincia judía, era precisamente prohibir la circuncisión, que es un símbolo del pacto de Dios con Abraham. Esta es la alianza que guardarán entre mí y ustedes y su descendencia. Todos los varones que están entre ustedes deben ser circuncidados. Mi alianza estará en su carne y será una alianza perpetua. Y algunos años después también prohíbe el estudio de la Biblia, porque creía que sin la Biblia, sin Jerusalén y sin la tierra de Israel, el pueblo abandonaría su fe en Dios. Y por eso también va a cambiar los nombres de los lugares. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén era la capital del pueblo de Israel desde la época de David. En esa época ya habían pasado más de 1000 años y por eso él quería borrar a Jerusalén, literalmente del mapa, no solo físicamente, sino también en nombre. Y cambia el nombre de la ciudad de Jerusalén a Aelia Capitolina. Aelia en honor al nombre de su familia y Capitolina en honor a la tríada capitolina, que eran los 3 principales dioses paganos de Roma,
Júpiter, Juno y Minerva. Y cambia el nombre de toda la región, que entonces se llamaba Provincia Judea, o como ellos pronunciaban, Provincia Judea, y cambian a Provincia Siria-Palestina. Pues sí, el nombre Palestina que algunas personas usan hasta el día de hoy, la primera vez que se usó oficialmente fue por Adriano en el año 130. Y veo a mucha gente precisamente usando este nombre e intentando reescribir la historia. Y por eso quiero aprovechar también, ya que estamos hablando de Adriano que intentó borrar y reescribir la historia, vamos a aprovechar ahora para hablar del verdadero origen del nombre Palestina. La primera referencia que tenemos a un nombre que recuerda el nombre Palestina es una inscripción del faraón egipcio Ramsés III que cita a Pleshet. Pleshet se refería a uno de los pueblos del mar, un pueblo invasor proveniente de la región que hoy en día es Grecia. Y este pueblo se asienta en la costa sur de Canaán y conocemos a este pueblo por su nombre bíblico, Plishtim, o en español, filisteos. La primera vez que la palabra Palestina aparece en un registro histórico es en el siglo V a 100 por el historiador griego Heródoto. Y por eso sabemos que la palabra Palestina es una corrupción griega de la palabra original del pueblo, que era Pleshet o Plishtim. Y los filisteos son realmente un pueblo que vivió aquí en la tierra durante muchos siglos. De hecho, son conocidos en la Biblia por ser el gran enemigo del pueblo de Israel. Recordamos tantas batallas épicas como David luchando contra el gigante Goliat, que era filisteo, Sansón con Dalila, que era filistea, y tantas otras historias. Pero después de muchos siglos, los filisteos son finalmente derrotados. No por el pueblo de Israel, sino por los babilonios. Los babilonios van a conquistar toda esta región, Israel, Judea y también los territorios filisteos. Y entonces, en el año 604 a.C., los filisteos hacen una gran revuelta contra los babilonios, que termina con una victoria aplastante de los babilonios. Nabucodonosor destruye las principales ciudades de ellos y él toma y exilia al pueblo. El mismo Nabucodonosor que después va a exiliar al pueblo de Israel. Entonces los filisteos y el pueblo de Israel son enviados a Babilonia. La diferencia es que los filisteos nunca regresan. Y así el pueblo filisteo desaparece de las páginas de la historia. Estamos hablando alrededor del año 600 a.C. Estamos hablando más de 700 años antes de que Adriano llegara a Jerusalén. Y vean qué interesante y provocativo. Cuando Adriano quiere cambiar el nombre de Judea, porque después de todo, ¿qué nombre es más judío que la provincia de Judea? Y por eso necesita poner otro nombre. Y él elige precisamente el nombre Siria-Palestina. Siria, porque la región al norte de Israel se llama Siria desde esa época. Pero él pone Palestina precisamente para poner el nombre del gran enemigo de Israel. Es decir, quiere destruir Israel de todas las formas posibles. Si los filisteos no lograron destruir la fuerza con la guerra, ahora Adriano está intentando hacerlo de una manera diferente, intentando borrar la historia y recordar a los filisteos y no al pueblo de Israel. Adriano no fue el primero que intentó borrar la historia del pueblo de Israel y tampoco el último. Recordamos que mucho antes de Adriano los amalecitas intentaron hacer eso, los propios filisteos, y también en tiempos modernos, hace menos de 100 años, Hitler y la Alemania nazi intentaron borrar completamente la historia y el pueblo de Israel.
Vemos cómo quemaron libros, destruyeron documentos y monumentos. Y hasta el día de hoy vemos a personas intentando reescribir la historia y contar una narrativa falsa para todo el mundo. Vemos cómo los terroristas de Hamas durante esta guerra bombardearon depósitos arqueológicos en el Ministerio de Antigüedades de Israel, destruyendo miles de piezas. Y también los terroristas de Hezbollah bombardearon una serie de sitios arqueológicos en la frontera con Líbano. Lugares que cuentan la historia del judaísmo, del cristianismo, del pueblo de Israel. Lugares por donde pasó Jesús. Y vimos también cómo Irán, no una sino 2 veces, lanzó misiles contra Israel. Dirigidos hacia Jerusalén, dirigidos hacia todo lo que están viendo, literalmente intentando borrar la historia y la arqueología. Hoy faltó hacer una cosa más. Descubrir si el plan de Adriano funcionó o no. Después de todo el dinero, esfuerzo y tiempo que invirtió, ¿logró borrar la historia del pueblo de Israel y paganizar la tierra? La respuesta es no. La historia del pueblo de Israel sigue siendo escrita hasta el día de hoy. Los romanos lograron matar a gran parte del pueblo, destruir las ciudades y exiliar al pueblo. Sin embargo, el pueblo nunca perdió su fe y su conexión con Dios. Y durante 1900 años el pueblo oró para regresar a su tierra. Esto realmente sucedió en 1948 con la declaración del Estado de Israel. El pueblo regresó a su tierra y estamos aquí para contar nuestra propia historia. Mientras Adriano está en su tumba, por más bonita y colosal que sea, se convirtió en otra página en los libros de historia. Mientras la historia del pueblo de Israel sigue siendo escrita y contada hasta el día de hoy, una historia con muchos altibajos, pero una historia de fe y amor a Dios,